Bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vamos a seguir hablando de las estrategias comunicativas y organizacionales y además también, por supuesto, del entorno dentro de una organización y que puede influir en algunos aspectos a la organización. Si hablamos del proceso de administración estratégica dentro de una organización, vinimos hablando en la clase anterior y vamos a ver que hay distintos pasos a seguir para poder implementar esta administración estratégica y también para poder evaluarla. En un primer paso vamos a identificar entonces la misión que tiene esta organización de la cual estamos hablando. Sabemos que esta misión está definida por los propósitos de una organización, es decir, cuál es esta finalidad al cual se quiere llegar dentro de la organización. Por supuesto que pueden ser un solo propósito o muchos propósitos dependiendo de la estructura organizacional de la empresa y ahí entonces vamos a identificar cuál es nuestra misión como organización en este primer paso. En un segundo paso vamos a realizar, y es necesario a este punto, el de realizar un análisis externo a la organización. Vamos a ver las oportunidades que tiene la organización, es decir, estas tendencias positivas, por así decirlo, en el ambiente externo que podemos encontrar y, por supuesto, algunos puntos negativos o amenazas que la organización puede tener, que las vamos a llamar tendencias negativas. Esto también es importante para entrar en contexto el análisis de este entorno más bien externo de la organización. En un tercer paso, lo que vamos a hacer es realizar un análisis interno directamente. Si hablamos de análisis interno, vamos a directamente ligarnos a la información de los recursos con los cuales contamos como organización, ¿bien? Las capacidades que tienen, por supuesto, nuestros empleados también para desarrollar las tareas y funciones específicas. Y si hablamos de estos recursos, por supuesto, vamos a hablar de recursos financieros, de recursos humanos también y de los recursos intangibles dentro de la organización. Todo esto va a abocar a un análisis entonces que se realiza de manera interna dentro de la organización para que este proceso de administración estratégica sea todo un éxito. Además, también, por supuesto, sabemos que si hablamos de los recursos humanos y las capacidades, no debemos dejar de darle este hincapié a la parte humana y a la parte de los empleados dentro de la organización, por supuesto, en cuanto a capacitaciones. Bien, siempre vamos a entonces nombrar esta importancia de las capacitaciones dentro de la organización y de saber y ver cuáles son las capacitaciones que se van a, por supuesto, realizar y más que todo también de realizar un análisis evaluativo, por así decirlo, de las capacitaciones que se van llevando a cabo, que es este análisis interno de la organización. Seguimos entonces con el cuarto punto de esta administración estratégica y vamos a indicar en este punto que se formula las estrategias, es decir, esta formulación de estrategias nos va a ayudar a lograr los objetivos, ¿bien? Vamos a entonces, como gerente de la organización o como personas de alto rango dentro de la organización, la formulación de estrategias es necesaria y nos vamos a tener que sentar para ver qué estrategias está necesitando la organización o qué cambios hay que realizar o modificar, ¿bien? El quinto paso de esta administración estratégica es la implementación entonces de llevar a cabo estas estrategias que anteriormente formulamos. Es decir, implementar adecuadamente estas determinaciones y estos objetivos que anteriormente formulamos para llevarlos a cabo. Y como paso 6, por supuesto, el último punto, como siempre decimos, es la evaluación de resultados. Que nada quede a la deriva, sino que se realice como último paso una evaluación o un análisis
de manera evaluativa para que se vean si estas estrategias fueron efectivas o no y qué cambios hay que realizar o no para una próxima vez. Por ende, el último paso lo finalizamos entonces con realizar un análisis o una evaluación de cómo resultaron, si fueron efectivas o no estas estrategias que implantamos como organización. Si empezamos a hablar de estrategias corporativas, por supuesto que estas estrategias nos van a servir para la compañía y para el negocio, más que todo de manera fundamental para el funcionamiento de esta organización y el logro de esta organización que estamos llevando a cabo. Sabemos que hay distintos tipos de estrategias y que depende de la ocasión se va a elegir una u otra, ¿bien? Hay una estrategia de crecimiento, como bien dice la palabra, este tipo de estrategia se utiliza directamente cuando una organización necesita expandirse en cuanto a su número en el mercado, ¿bien? Es decir, hacerse más conocida, ver de qué manera puede llegar más a el mercado ofreciendo el producto o servicio y por supuesto que este tipo de estrategia también es para la implementación de nuevos negocios. Bien, si vamos a un ejemplo, sabemos que en muchas ocasiones ciertas cadenas hoteleras en principio van a estar abriendo un tipo de organización o un hotel en determinada ciudad y en muchas ocasiones al poco tiempo se va a estar expandiendo en la misma ciudad o en distintas ciudades, llevando a cabo la apertura de nuevas organizaciones u hoteles. Este tipo de estrategias nos va a servir para esta apertura de expandir nuestro negocio y que, por supuesto, sea más conocido en cuanto a productos o servicios o se abran nuevas organizaciones del mismo hotel. Bien. Además, también existe otro tipo de estrategia, que es la estrategia de estabilidad. Este tipo de estrategia corporativa la va a seguir directamente una organización que, en definitiva, la organización no crece, pero tampoco decae. Es decir, que tienen estrategias puntuales para seguir siendo lineales, ¿sí? Este tipo de estrategias son pensadas también por los gerentes o por las personas de alto rango dentro de la organización y son distintos tipos de resoluciones que se llevan a cabo y de estrategias fundamentales para que nuestro negocio siga funcionando como viene. Es decir, que no va a haber un crecimiento positivo o un crecimiento notorio, pero tampoco va a decaer la organización. Ni este crecimiento del cual hablamos. Es decir, que vamos a seguir de manera lineal como venimos trabajando. También otro tipo de estrategia es la estrategia de renovación, que es donde se busca disminuir lo que es el desempeño, por así decirlo. Más que todo en cuanto a las correcciones. Bien, esta estrategia de renovación, como dice la palabra, renovamos el desempeño de los empleados o de personas que están desarrollando los puestos laborales y que hay que corregir ciertas maneras de utilizar herramientas o realizar distintas capacitaciones y por supuesto que esta estrategia de renovación va a hacer un mejor desempeño en los trabajadores o en los empleados que cumplen sus distintas funciones. Por supuesto que este tipo de estrategia es para que la función de servicio hacia nuestros empleados funcione de manera correcta y por supuesto que se cumplan todas las expectativas que nuestros huéspedes están buscando dentro de nuestra organización. Si comenzamos a hablar del entorno en una organización, vamos a nombrar siempre lo que es el ambiente interno y externo de una empresa y que estos dos ambientes van a interaccionar mutuamente, por supuesto, se van a condicionar y a diferencia también se van a modificar el uno con el otro, es decir, que mutuamente van a estar coordinados lo que es el trabajo del ambiente interno y externo dentro de una organización y van a estar directamente ligados al entorno de una organización ya que van a influir sobre él. Sabemos que hay un entorno general, por así decirlo, que incluye todo lo que está
fuera de la organización, es decir, todos los factores económicos que pueden influir de afuera hacia adentro de una organización, los factores culturales, los factores tecnológicos, por supuesto, también pueden influir en este entorno general y además también la parte de cuestiones políticas, por supuesto que siempre va a estar ligado también a dar influencia dentro de una organización u empresa. Este entorno general, entonces, por supuesto que en muchas ocasiones podrían afectar a la organización y debemos estar preparados para saber cómo actuar ante estos tipos de factores. Además, también existe lo que es el entorno específico, que este entorno está generado directamente y relacionado más que todo con el cumplimiento de las metas de la organización. Este entorno específico entonces va a estar netamente incluyendo a los proveedores, va a estar también incluyendo a los clientes, que son nuestros usuarios que van a utilizar los servicios dentro del hotel, y por supuesto también a nuestros competidores. Esto es todo el entorno que genera un entorno específico de la organización para la cual estamos trabajando, que es la organización hotelera. Estas condiciones económicas pueden estar ligadas, por supuesto, con un momento que se esté pasando de inflación o algún factor económico de entorno general que está afectando o que puede afectar a las prácticas más que todo administrativas de la empresa y puede influir para bien o para mal, ¿bien? Las condiciones políticas también, por supuesto, que la estabilidad política o la inestabilidad política que esté pasando en ese momento la situación, también por supuesto que afecta y es un entorno general que puede influir sobre la organización. Las condiciones sociales también, es decir, estas tradiciones, estas aptitudes respecto al trabajo, a los grupos de trabajo, también influyen dentro de la organización y sabemos que si hablamos dentro del entorno general, en la parte global, vamos a no dejar de nombrar lo que es la globalización, que sabemos que es este fenómeno considerable, por supuesto, al cual una organización hotelera o cualquier empresa de la que hablemos no debe desligarse, ya que debe ayornarse a ella y no quedar ajena a esta globalización y constante cambio del cual genera. Estos son entonces todos los factores del entorno general que pueden influir dentro de una organización. Si hablamos del análisis del entorno específico, habíamos nombrado entonces que uno de esos factores son los proveedores, es decir, quienes nos brindan la materia o quienes nos brindan los distintos equipos que vamos a utilizar dentro de la organización. Por supuesto que también nos proporcionan servicios financieros y de mano de obra, por así decirlo, dentro de una organización. Va a ser uno de los factores que también puede estar influyendo de buena manera o de mala manera dentro de nuestra organización y por supuesto que siempre decimos que el área de compras debe específicamente buscar proveedores que satisfagan las necesidades de la organización y que sean buenos rendidores, por así decirlo, y que elijamos entonces estos proveedores por cuestiones positivas, ¿bien? Si vamos al segundo punto, sabemos que los clientes son un factor entonces de entorno específico dentro de la organización y sabemos que las organizaciones directamente están ligadas por estos usuarios que compran estos productos o servicios o que utilizan estos servicios dentro de una organización. Debemos resolver sus necesidades y poder satisfacer entonces estas necesidades con las cuales llegan los clientes a nuestra organización. Además, otros factores son los competidores que tenemos en el sector de la industria hotelera turística. Estos competidores, por supuesto, que no deben quedar ajenos a nosotros, es decir, debemos saber quiénes son nuestra competencia y por supuesto que también vamos a realizar distintos análisis en cuanto a la competencia que tenemos en el sector para así poder plantear nuestras estrategias y nuestros objetivos y logros dentro de la organización. Además,
Debemos destacar y es necesario destacar que no todos, por supuesto, los entornos son iguales. Van a depender y diferir dependiendo del grado y de las dimensiones de la estructura de la organización, del grado del cambio que se genera constantemente y a diario, ya sea en un entorno específico o un entorno general, y por supuesto va a ser variable y en constante cambio. Como organización debemos adaptarnos a estos cambios que se van generando en el día a día y poder adaptarnos a estos cambios que están generándose en estos tipos de entornos. Si hablamos entonces de grados de cambios, podemos hablar del tipo de grado de cambio que va a ser imprevisible, ¿sí? Como organización debemos estar preparados para cambios que son previstos y para cambios también que no los tenemos previstos y que debemos adaptarnos de manera fácil y rápidamente a este tipo de cambios. Y también podemos hablar de grados más complejos en cuanto a cambios, que ahí directamente va a estar ligado a los componentes del entorno de una organización y más que todo al grado de conocimiento de la empresa para poder llegar a conocer este tipo de componentes en cuanto a un grado de entorno complejo, ¿bien? Si los componentes del entorno de la organización al cual llevamos a cabo cambian con frecuencia, por supuesto que se va a hacer o se va a denominar un entorno dinámico, por así decirlo, y si sabemos que el cambio es mínimo, que los cambios generalmente ocurren cada tanto tiempo o llevamos una organización de un tipo más lineal sin tantos cambios frecuentes, se llama el entorno que es estable. Bien, esto entonces es la diferencia entre un entorno dinámico, que tenemos constantemente cambios dentro de la organización, ya sea que afectan de manera interna o externa, y si no, por el contrario, el entorno estable, que es cuando llevamos a cabo un entorno más lineal, un entorno que con menos cambios y que no genere, o de manera mínima estos cambios, y que no generen tanta frecuencia de cambios dentro de una organización. Esta es la diferencia entonces entre el entorno dinámico y el entorno estable dentro de una organización, ya sea turística o hotelera. Veníamos definiendo entonces que los factores socioculturales, los factores políticos, los factores tecnológicos y los factores demográficos afectaban o podían llegar a afectar de forma directa a una organización, y estos factores son factores no controlables porque son externos, ajenos a nosotros. Los vamos a definir dentro de una organización como el macroentorno. Y si definimos al microentorno dentro de una organización, vamos a ver los factores que nombramos anteriormente dentro de una organización, que son los competidores, los clientes, los proveedores, es decir, todas estas actividades o fuerzas del entorno que inciden directamente también de forma general dentro de la actividad de la empresa, y que podemos elegirlos o controlarlos, por así decirlo, ya que tenemos la capacidad y el poder de poder elegir este tipo de personas para que estén dentro de nuestro microentorno en la organización. Entonces ahí vemos la diferencia entre macroentorno y microentorno en una organización. Definimos o llegamos a una conclusión entonces, para poder ir cerrando este capítulo, de tener identificado, por supuesto, en todos los aspectos el entorno de una organización o de una empresa, ya que es necesario, por supuesto, conocer las reglas con las cuales vamos a jugar dentro de una organización y estas estrategias a las cuales queremos llegar y queremos cumplir. Sabemos que las empresas van a estar limitadas entonces por distintos entornos, y vamos a depender también de estos tipos de entornos para llevar a cabo, por supuesto, nuestras estrategias y nuestros objetivos. Las organizaciones están, por supuesto, obligadas a mantener todo el tiempo un análisis permanente del entorno
al cual nos mantenemos rodeados y, como siempre decimos, de realizar distintos análisis, evaluaciones y estadísticas para ver cuáles son los puntos que debemos cambiar como organización y cuáles son los puntos que están afectando ajenos a nosotros, pero que necesitamos hacer cambios y modificaciones dentro de la estructura organizacional. Cerramos entonces este capítulo de entornos en cuanto a organizaciones. Hasta acá llegamos entonces con el video del día de hoy y las estrategias corporativas dentro de una organización. Esperamos que les haya sido de utilidad entonces toda la información que les brindamos. Bienvenidos a este nuevo video. En el día de hoy vamos a estar hablando de la ética gerencial. Comenzamos a hablar de la ética gerencial dentro de una organización. Si hablamos de la ética gerencial, vamos a colocar en principio algunas palabras fundamental como son los valores, las acciones, las medidas, los procedimientos y, por supuesto, la cultura organizacional, es decir, cómo está conformada esta organización en cuanto a los servicios que va a brindar para los objetivos que tiene proyectado. Vamos a asegurarnos en generar esta ética gerencial, por supuesto, en un logro eficaz y efectivo, equitativo en resultados que buscamos perseguir y, por supuesto, en un transparente manejo de recursos humanos y desempeño eficiente tanto de las actividades y de las funciones que realizan los empleados como de su propio comportamiento en cuanto al recurso humano y a los miembros que conforman cualquier equipo dentro de una organización. Así definimos entonces esta ética gerencial tan necesaria y tan importante dentro de una organización o empresa. Sabemos también, por supuesto, que las empresas son instituciones encargadas de producir riquezas, por así decirlo, por producir entradas de ingresos y que un instrumento necesario para realizar esto es esta ética diseñada para el manejo del personal también y, por supuesto, de este recurso humano que nos va a ayudar a hacer que se genere esta riqueza y esta distribución dentro de una organización. Se le va a agregar este grado y este punto fundamental del recurso humano y generalizado en cuanto a el trato del personal y en cuanto a los miembros dentro de una organización para el buen manejo de las herramientas y, por supuesto, más que todo, para el buen manejo del compañerismo y de más que todo la conexión de una persona con otra dentro de la organización y más aún si hablamos de hotelería, de la coordinación de los departamentos dentro de la organización. Vamos a enumerar dentro de esta ética gerencial algunas personalidades que desarrollaron algunas cuestiones fundamentales dentro de una ética profesional en alguna organización. Una de las personalidades es Guedes. La ética empresarial, según él, la va a definir mediante el comportamiento que asuman las personas, es decir, estos seres humanos dentro de una organización y dentro del marco de las responsabilidades que llevan a cabo dentro de este negocio. Directamente él la liga entonces a las responsabilidades que tienen que desempeñar y desarrollar y esta ética además, por supuesto, de revelar más que todo una conciencia individual, es decir, de este trabajo personalizado que va a hacer o este compromiso que tiene la persona con la empresa. Además, también él dice e indica que responde a una actividad grupal, a un alcance grupal dentro de la organización de trabajo. Es decir, que no solamente especifica que esta ética debe tener importancia dentro de llevar a cabo las tareas de manera individual, sino de manera grupal también y coordinada.
Otra de las personalidades importantes y que vamos a definir es que según lo que afirma Sabater, ¿sí? El empresario directamente tiene una función social dentro de esta ética deontológica, ¿bien? Esta función social va a estar planteada directamente dentro del marco de la organización, por supuesto, y directamente va a estar ligado también a cómo se desarrolle fuera de la organización y cómo la persona es socialmente ligada con el resto de las personas. Él así define entonces esta definición de ética profesional o ética gerencial, ¿bien? Si hablamos de otra de las personalidades y en el mismo orden, una de las personalidades, Ferrer, él va a plantear que la ética empresarial o la ética de los negocios directamente está ligada a la concepción de la ética en cuanto a organización económica y en cuanto a como organización social o institucional. Bien, él desempeña entonces esta definición más que todo ligada a la ética en cuanto a la organización de parte económica y como institución social. Siendo así, entonces, la aplicación de la ética va a derivar directamente en mayores niveles de productividad y lo que es más importante, también destacaba que en realidad el enriquecimiento va a ser más que todo a mediano y a largo plazo, ¿bien? No a corto plazo. Así definía entonces lo que es la cuestión de ética dentro de una organización. Si hablamos entonces de este concepto de ética gerencial, vamos a encontrar como importante cuatro aspectos distintos. En primer lugar, vamos a deber saber que la ética gerencial está directamente constituida más que todo por el conjunto de personas o así definidas que integran la organización o la empresa. Las relaciones de estas personas también hacen a la ética dentro de la organización y todo aquel que forma parte dentro de la organización y que por supuesto cumple tareas, aprenden y llevan a cabo este rol de tareas a realizar. Más que todo, entonces, ligamos este primer punto a la parte de recursos humanos y a las personas que integran una organización y que, por supuesto, tienen relaciones entre sí comunicativas y relaciones laborales. Como segundo punto, afirmamos entonces la ética que tuvo o tiene un impacto en la gerencia, es decir, va a estar ligada netamente a algunas soluciones o resoluciones que se lleven a cabo desde el primer punto de la jerarquía dentro de una organización. Por supuesto que si hablamos de ética gerencial, vamos a encontrar resultados que directamente salgan o partan de esta gerencia y que se quieran implantar por parte de ellos hacia el resto de los empleados. Un tercer punto es que existe una diferencia, según indicaba Drucker, bien, entre hacer las cosas correctas y hacer las cosas correctamente. Si hablamos de lo segundo, es decir, de hacer las cosas correctamente, lo vamos a ligar directamente a esta definición de realizar las cosas de manera eficiente y de manera efectiva, es decir, cumplir estos objetivos dependiendo de los recursos con los cuales tenemos disponibles dentro de una organización y como bien siempre hemos indicado en un tiempo determinado o en un tiempo especificado, ¿bien? Y si hablamos de lo primero, es decir, de hacer las cosas correctas, directamente va a estar ligado al sentido y a la naturaleza de la empresa, por así decirlo, es decir, a este impacto de cómo estamos trabajando, este impacto de la gestión en cuanto al sentido ético dentro de una organización. Ahí vamos a entonces definir cómo hacer las cosas correctas dentro de una organización. Y el cuarto punto está ligado a la ética gerencial, empresarial o de negocios que tiene patrones internacionales, es decir,
cuestiones de éticas generales que directamente van a estar dados según cada país. Es decir, esta ética gerencial va a tener matices o va a tener variaciones según el país y por supuesto dependiendo de algunos asuntos específicos de cada lugar en donde nos encontremos. El clima organizacional sabemos que es el ambiente de trabajo. Vamos a escuchar en muchas ocasiones cuando estemos trabajando en una organización el tipo de ambiente de trabajo en el cual nos estamos desarrollando o estamos trabajando. El ambiente de trabajo entonces limita este clima organizacional y por supuesto que está llevado a cabo por los miembros de la organización que se incluyen dentro de esta estructura de organización, por supuesto por la parte de las personas que lideran este equipo, por la comunicación que también constantemente se debe llevar a cabo y uno de los puntos fundamentales en el ambiente o en el clima de la organización es también la motivación y las recompensas que se les deben brindar a los empleados. Este tipo de motivación o de recompensas en muchas empresas o en muchas organizaciones se llevan o se llevan a cabo mediante objetivos a alcanzar y en otras organizaciones más que todo es en cuanto al nivel motivacional, es decir, alentar a nuestros empleados para que se sientan seguros a la hora de tomar decisiones o de llevar a cabo ciertas resoluciones y mucho más aún cuando se pudo lograr algún objetivo en particular que la empresa quería llegar a obtener y se obtuvo y ahí entonces se va a generar este feedback de ida y vuelta de la gerencia hacia los empleados de manera motivacional a modo de agradecimiento o de reconocimiento, por así decirlo, a nuestros empleados dentro de una organización. Esto hace entonces a el clima de la organización y por supuesto siempre de manera positiva va a afectar a nuestros trabajadores y a nuestros empleados para que se sientan mucho más seguros y por así decirlo sientan que es su deber seguir poniéndose la camiseta dentro de una empresa y llevar a cabo sus responsabilidades, ya que cuando lo hagan de buena manera, por supuesto, van a obtener su recompensa y siempre así su motivación. Nos vamos a preguntar cómo fomentar esta práctica de responsabilidad social en cuanto a la ética. Bien, es necesario entonces que en las universidades, en las organizaciones, en las empresas, por supuesto, se le dé importancia a este punto particular y a estas cuestiones de principios de ética dentro de una organización y no quede ajeno a el recurso humano dentro de la organización. Es importante que la gerencia lo tenga como un punto fundamental y un factor necesario dentro de la organización como cualquier otro departamento que se lleva a cabo y tareas a cumplir y como importante dentro de una organización para llevar a cabo esta ética de buena manera y ejercer esta responsabilidad en los trabajadores y este nivel de comunicación y de interacción de los mismos empleados dentro de la organización. Invitamos entonces a las universidades, invitamos a los mismos jóvenes dentro de la organización para que se involucren en estas acciones de responsabilidades sociales y éticas dentro de una organización y por supuesto afuera también de la organización sabemos que para la vida siempre va a ser necesario llevar a cabo estos puntos y estos factores fundamentales que hacen a la descripción de una persona en particular. Cerramos entonces así esta parte de ética gerencial con todos estos puntos y factores fundamentales para tener en cuenta en este factor fundamental que es la ética dentro de una organización. Hasta acá llegamos entonces con el video del día de hoy correspondiente a la ética gerencial dentro de una organización. Esperamos que les haya sido de utilidad toda la información abordada.
Bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vamos a estar definiendo las palabras de autoridad, poder e influencia dentro de una organización y además vamos a abordar los temas de gerencia y liderazgo. Otro tipo de poder es el poder de referencia, es decir, este poder que está directamente influenciado por personas que ejercen un grado de creencia en otra persona, ¿bien? Es decir, que este tipo de poder de referencia, como bien dice la palabra, la persona directamente hace creerle a la otra persona dependiendo de esta creencia que tiene de conocimientos o de influencia que puede ejercer sobre la otra persona con los conocimientos que tiene la persona propiamente dicha que está influenciando este poder sobre la otra persona. Otro de los poderes que podemos llegar a encontrar dentro de una organización es el poder coercitivo, ¿bien? Este tipo de poder lo vamos a encontrar al momento de desligar una persona dentro de una organización o de despedir una persona dentro de una organización o de no reconocer o negar el mérito o el reconocimiento que debía habérsele dado. Esto lo vamos a llamar entonces poder coercitivo dentro de una organización y vamos a ver que en muchas ocasiones se va a llevar a cabo por parte de más que todo la gerencia o por jefes de sector o directivos que toman estas resoluciones de despedir empleados o de no darles el reconocimiento o el mérito que se les tenía que dar en su momento. Si bien la autoridad es de una organización, es el poder directamente para ejercer dentro de la toma de decisión, ¿sí? Dentro de una organización, esta autoridad, por supuesto, va a variar dependiendo del puesto dentro de una organización. Sabemos que cuando se habla directamente de autoridad dentro de una organización o de un contexto de un departamento dentro de hotelería, vamos a ver que la autoridad máxima la van a tener los jefes de alto cargo o los directivos dentro de una organización o bien los jefes de cada sector que responden y que delimitan tareas directamente a sus empleados o subordinados. Esta autoridad, por supuesto, va a estar afectada por un liderazgo que se le dio a esta persona para poder llevar a cabo este papel de autoridad y que este liderazgo, por supuesto, va a implicar factores en cuanto a la personalidad y factores en cuanto al estilo de trato que tenga esta persona que tiene autoridad sobre el resto de las personas. La diferencia entre poder, entre influencia y autoridad van de la mano, por supuesto, y se puede afirmar que una con la otra son necesarias y van a influir directamente una a la otra también. Son tres palabras entonces muy complejas y que las vamos a encontrar constantemente dentro de una organización en donde hay distintos cargos, distintos mandos y distintas tomas de decisiones dependiendo los puestos laborales de cada persona. Sabemos que, por supuesto, en la sociedad la influencia se presenta directamente en los agentes humanos. Uno puede influir sobre otra persona teniendo ciertos conocimientos que la otra persona no está teniendo. Uno puede influir en decisiones dependiendo la personalidad también de la otra persona y dependiendo de nuestra personalidad tenemos el poder o no de poder influir a otros agentes humanos al cual estamos hablando. Claramente los cambios de actitud son un resultado de este poder de influencia, los cambios de actitud que puede presentar un grupo o un individuo, lo vamos a ver si venía pensando alguna manera de pensar, por así decirlo, y que al poco tiempo o mediante esta influencia que se generó, se realizó un cambio de actitud o de personalidad a esta persona.
Dentro de una organización hotelera o turística, sabemos que este poder de influencia se puede llevar a cabo en muchas ocasiones. A veces está mal usado y a veces está bien usado, pero por supuesto que esta influencia se desarrolla constantemente cuando hay agentes humanos, personas trabajando dentro de una organización y que pueden estar influenciados ya sea por sus mismos compañeros o por personas que toman decisiones y que deben avalar ciertos resultados también. Esta palabra entonces tiene un cargo importante dentro de una organización turística hotelera y es necesario entonces que sea bien definida. Definimos entonces como autoridad, se puede definir también este poder o influencia directamente teniendo en cuenta que un sujeto, es decir, una persona, está en su total derecho de exigir a otra persona o a otro sujeto la obligación de aceptar alguna determinación que él está queriendo llevar a cabo. Después de mostrar algunas similitudes entonces entre estos términos, vamos a comenzar a mostrar algunas diferencias de estos términos. Sabemos que el poder entonces, a diferencia de la influencia y la autoridad, utiliza como medio directamente de aceptación las represalias, ¿sí? Representadas mediante, en muchas ocasiones, lamentables de fuerza y en muchas ocasiones la obligación de cumplir con el propósito u objetivo, es decir, obligación lo vamos a poner entre comillas, ya que es prioritario que en el poder esté de la mano de esta palabra porque es alguien cuando está obligando a otro a realizar alguna actividad o tomar alguna decisión de manera obligada. Ahí se está ejerciendo entonces poder de influencia o poder de autoridad, ¿sí? Si hablamos de influencia directamente, va a utilizar métodos un poco más flexibles o un método un poco más sencillo que es directamente el convencimiento, ¿sí? Mediante la palabra o mediante alguna actitud o mediante alguna estrategia, por así decirlo, este poder de influencia va a ser, por supuesto, más flexible y va a ser mediante un poder de convencimiento.